Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y sin reproche. Él me acompañó cuando perdí mi norte. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Se quedó conmigo en el ocaso, en la oscuridad que me desvió los pasos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y fue paciente, y me levantó cuando bajé mi frente. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Aunque a veces dudo y retrocedo, aunque a veces pienso que no puedo, Él sigue aquí. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Hola familia, hola iglesia, qué bueno es volver a vernos y qué bueno que estemos aquí expectantes sobre lo que Dios nos va a enseñar el día de hoy. Cada que Dios habla, suceden cosas impresionantes y hoy te puedo asegurar que no va a ser la excepción. Hoy tú y yo vamos a ser impactados por lo que Dios nos dice. Cada semana nos reunimos aquí para que Él nos enseñe, que nuestra actitud no sea solamente de estar aquí a ver de qué se trata el mensaje. No, que nuestra actitud sea: Dios, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres enseñar, Dios? ¿Qué área de mi vida quieres cambiar o qué necesito aprender para ponerlo en práctica en mi vida? Esa debe ser nuestra actitud. No cometamos el error de ir acumulando información que no usemos, porque mira, amigo, terminará siendo inservible. Será como el maná. Mira, cada día Dios hacía llover alimento sobre su pueblo y la idea es que el alimento fuera para ese día, que ese día se lo comieran. Si no comían el alimento ese día, el maná se echaba a perder. Solamente un día podían guardar ese alimento. Y esa es la idea de Dios cuando tú y yo nos enfrentamos a lo que Él nos quiere decir, que lo usemos en nuestras vidas, que sea
algo que tú y yo recibamos el día de hoy para ponerlo en práctica ya, para nosotros. Amén. Y mira, esto se relaciona con algo que le pasó a una de mis hijas. Desde pequeña, muy pequeña, empezó a ser muy cuidadosa con sus cosas. A veces yo veo que exagera un poco. Incluso cuando le regalaban dulces y chocolates que a ella le gustaba, no se los comía. Ella los guardaba en una cajita y empezó a coleccionar estos dulces y estos chocolates. Tenía la caja repleta, porque esto fue durante años, repleta de esas golosinas. Parecía una tiendita perfectamente ordenada. Después de mucho tiempo, ya pasaron años, la convencieron de que se los comiera, que no valía la pena tenerlos ahí guardados. Y cuando empezó a abrir esos dulces, muchos de esos dulces estaban ya echados a perder. No se pudo comer la mayoría. No cometamos el mismo error con los mensajes que Dios nos da, guardándolos, acumulando información. Mira, lo que Dios nos da es para que lo usemos hoy. Es el alimento de Dios para nosotros hoy. Así es que usémoslo, apliquémoslo a nuestras vidas. Amén. Y déjame iniciar. Con esto nos pasó hace algunos años a mi esposa y a mí. Teníamos poco tiempo de casados y vivíamos en un pequeño departamento. Un día, ahí en la cocina, algo empezó a oler mal. Y buscamos, no encontramos nada, pasaron los días, pero la cosa empezó a ponerse peor, empezó a oler más mal. Y buscábamos algún alimento descompuesto, algún animal por ahí, una rata muerta a lo mejor, o alguno de mis cuñados por allá escondidos, y nada, no encontrábamos nada. Pero cada vez que llegabas, cada vez que pasabas por ahí, ese olor era cada vez peor y peor y peor. Hasta que un día mi esposa, harta de esta situación, empezó a mover los muebles, empezó a ver incluso detrás del refrigerador y ahí estaba, era eso. No era un animal muerto, no era ninguno de mis cuñados, era un trapo con el cual mi esposa había limpiado sangre. La sangre se había desjugado y ella limpió con ese trapo y por algún motivo el trapo se cayó y quedó atorado en algún lado y empezó a producir ese olor. Gracias a Dios, quitamos ese trapo, se acabó el olor. ¿Por qué te cuento esto? Mira, hay cosas aquí en la Biblia que leemos que muchas veces no entendemos el significado y al no entenderlo nos privamos de enseñanzas increíbles. Por ejemplo, en la Biblia se habla mucho del incienso. El incienso, ¿qué es el incienso? Es un material que al quemarlo huele a perfume. Actualmente muchas personas acostumbran usar el incienso en casa, en oficinas. Y por muchos años yo leía acerca del incienso aquí en la Biblia. Leía que en el tabernáculo, cuando se ofrecían animales para sacrificar, también se ofrecía incienso a Dios. Luego aprendí que el incienso ilustraba también nuestras oraciones. Así como sube el olor del incienso, así suben nuestras oraciones ante Dios. También aprendí que en el tabernáculo había la parte del lugar santo, la parte del lugar santísimo, separado por una cortina, y lo más cercano al lugar santísimo era el altar del incienso, donde se quemaba día y noche incienso, simbolizando las oraciones de nosotros los creyentes. Había un velo que separaba el lugar santo y el lugar santísimo, y un día ese velo se rompió y entonces nuestras oraciones podían llegar directamente a Dios. Increíble, ¿no crees? Esta semana aprendí una cosa más acerca del incienso. Te lo quiero compartir y tiene que ver con ese trapo que apestaba y tiene que ver con lo que Dios nos va a enseñar el día de hoy con este mensaje. Lo que aprendí esta semana acerca del incienso es que al ofrecer los sacrificios, al matar a los animales, la sangre se regaba ahí en el altar, pero la sangre se secaba y cuando la sangre se seca, apesta. Y el incienso también ayudaba a contrarrestar esa peste. Mira, amigo, muchas veces nos pasan cosas que no queremos, cosas que apestan. Y la oración, nuestro incienso, sirve para contrarrestar esa peste. Es un buen punto, ¿no? Para que podamos aplicar esta enseñanza. Y hoy vamos a hablar sobre esto. Cómo enfrentar los tiempos difíciles, cómo enfrentar las situaciones difíciles, cómo orar,
cómo usar las distintas maneras de orar, cuál es la mejor manera de orar y cuál es el mejor incienso. Hoy Dios nos va a enseñar mucho, así es que prepárate, prepárate. Y es que la vida que Dios nos ha dado es increíble. Lo que no está padre son los problemas. ¿Sabes? Pensamos y creemos que si no fuera por los problemas, hoy la vida sería mucho más padre. Pero pensar que no haya problemas, ¿sabes qué? Es irreal, no es posible. La vida está llena de problemas. Y Dios nos lo advirtió en su palabra. Dios nos dice en el Evangelio de Juan, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Dios nos dice en su palabra que vamos a tener que enfrentar muchos problemas. Es una verdad que Dios acentúa. Pero el punto es que como que hay tiempos donde los problemas se juntan, donde viene uno tras de otro, donde no sales de uno cuando llega el otro. Y de repente no sabemos qué hacer. De eso vamos a hablar el día de hoy, de eso vamos a aprender el día de hoy. En esta serie de mensajes que tiene como título Así es Él, donde hemos estado estudiando los atributos de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Qué hace Dios? Y el propósito de esta serie es que tú y yo conozcamos a Dios. ¿Quién es Él? ¿Qué hace Él? Porque esa es nuestra más grande necesidad, conocerlo. Solamente así, conociéndolo, Dios podrá hacer lo que ha planeado en tu vida y en mi vida. ¿Sabes? Que lo ames, que confiemos en Él, que nos guste estar con Él, que nos dejemos guiar por Él, que lo adoremos, que lo busquemos cuando tengamos problemas. Esto solamente va a ser posible si tú y yo conocemos a Dios. Y la única manera de conocerlo, te lo dije que te lo iba a repetir en cada uno de los mensajes, la única manera de conocer a alguien, y esto se aplica a Dios, es estando con Él. Eso es lo primero, pasar tiempo con Él. Lo segundo, estamos hablando de una relación que cada vez se haga más estrecha, más íntima, donde tú hablas y platicas con Dios, donde Dios habla y platica contigo. Y lo tercero, para poder escuchar acerca de Dios, para poder conocer a Dios, vamos a tener que abrir la Biblia. No hay de otra. La Biblia es el libro que Dios usa para contarnos acerca de Él y acerca también de nosotros. Estudiar los atributos de Dios no solamente sirven para conocerlo de manera teórica, también se aplican a nuestras vidas. No es teoría religiosa. Esto también sirve para que nosotros lo apliquemos en nuestras vidas. Hemos estudiado que Dios es grande dentro de los atributos, hemos estudiado que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios no miente, y estas son características increíbles de Dios que me sirven a mí. ¿Sabes? Porque estudiando esto y conociendo esto, me doy cuenta que yo no tengo un Diosito, tengo un Dios grande, un Dios enorme. Y sabes, me puedo acercar a Él porque Él es bueno, porque Él me ama. Y también he aprendido de que lo que Él me dice, que lo que Él me promete, lo va a cumplir porque Dios no miente. Es increíble estudiar los atributos de Dios. Y hoy vamos a estudiar un atributo más, una característica más de Dios muy, muy especial. El título de este mensaje es Un Dios que me ayuda. Un Dios que me ayuda. Así titulamos este mensaje, y tal vez al escuchar el título pienses, eso ya lo sé, ya sé que Dios me ayuda. Y cuando no hay problemas, sabes, esta teoría la podemos ir acumulando y acumulando, inservible. Claro, yo sé que Dios me ayuda, pero cuando hay problemas y los problemas se acumulan y los problemas se van volviendo más grandes, cuando la situación nos rebasa, cuando no entendemos por qué pasan las cosas, cuando nos vemos incapaces ante las situaciones, cuando no sabemos qué hacer, cuando las emociones se alteran, se nos olvidan las cosas básicas. Y Dios viene a recordarnos esto. Soy un Dios que te ayuda, eso es lo que quiero y eso es exactamente lo que necesitas. Y si hoy estás pasando por un tiempo difícil, Dios está extendiendo su mano y te dice, este mensaje es para ti. Y si no estás pasando esos tiempos difíciles, Dios te está preparando porque seguro los vas a tener, no te estoy echando la sal, es la realidad de la vida. Vas a necesitar este mensaje, vas a tener que recordar este mensaje. Yo
te puedo ayudar. Amén. Y vamos a orar. Vamos a orar para que sea Dios quien nos hable, para que sea Dios quien fije esta enseñanza en nuestros corazones. Si te sientes cómodo, te invito a que cierres tus ojos y a que le digamos: Dios, sabemos que nos amas. Háblanos hoy, Dios. Graba esta enseñanza en nuestros corazones. Tú eres un Dios que nos ayuda. Ese es tu plan. Enséñanos, Dios, a buscarte en medio de los problemas. Enséñame, Dios, a pedirte ayuda a ti. Enséñame a no olvidarme de que tú eres un Dios que me ayudas. Te lo pido todo esto, te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Un Dios que me ayuda. Qué increíble saber esto, ¿no? Pero más increíble es ver cómo nos ayuda. Porque ya lo vimos, Dios nos advierte que vamos a tener que enfrentar problemas, situaciones difíciles muchas veces. Y el punto es este, el punto es este. El punto no es que tenga problemas, ese no es el punto, eso no es lo importante. Lo importante es cómo enfrento los problemas. ¿Qué hago cuando yo estoy enfrente de los problemas? De eso se trata esta enseñanza. Porque mira, amigo, los problemas solamente son una evidencia. Necesitamos a Dios. Y a veces no termina un problema cuando llega otro, y luego otro, y luego otro. Y tan pronto como llega la dificultad, tan pronto como llega el problema, lo primero que pensamos es: ¿y ahora qué hago? ¿Sabes? En la primera persona que pensamos para resolver el asunto, para enfrentar el problema, es en nosotros. ¿Ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer? Y la pregunta, yo te pregunto, ¿tú qué haces cuando las cosas se ponen mal? Cuando te rebasan, cuando salen de control, cuando tus capacidades no alcanzan, cuando no sabes ni siquiera qué hacer. Muchas veces planeamos, vemos nuestros recursos, vemos la manera como vamos a enfrentar los problemas y enfrentamos el problema. Y a veces, muchas veces, ni siquiera funciona y las cosas se complican. Otras veces vemos la situación tan difícil que ni siquiera lo intentamos, porque esto nos supera, pero también otras veces ni siquiera sabemos qué hacer. Y el problema está aquí en nuestra mente, gira y gira y gira y no nos deja estar en paz. Si el problema es económico, empiezo a ver cuánto dinero tengo, cuánto cabe en mi tarjeta, a quién le puedo pedir prestado, tratando yo de resolverlo. Si el problema es de salud, busco al médico, busco a alguien que sea bueno, un buen médico. Si me quedo sin trabajo, busco amigos, busco palancas, y si tengo más problemas, busco a más ayuda, busco al pastor. Y ¿sabes qué? No, tenemos la mala costumbre de buscar y de resolver los problemas nosotros, y muchas veces las cosas no funcionan. Y al final, cuando no funcionan, entonces busco a Dios. Esa es una terrible costumbre que tenemos que dejar de hacer. Mira, algo importante que Dios quiere recordarte hoy es que eso que te pasa, a ti te tocó por sorpresa, a mí me tocó por sorpresa. Esos problemas que llegan a nuestras vidas llegan como sorpresa, pero a Dios no. Dios ya sabía que esto venía. Incluso muchas veces Él los permite. Ahora te aclaro, los problemas no los provoca Dios, pero sí los puede permitir. ¿Para qué? ¿O por qué Dios permite que yo tenga problemas? Porque la vida sería increíble si yo no tuviera problemas. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que lo busquemos. Porque Dios quiere que aprendamos a depender de Él. Porque Dios quiere que veamos su poder. Porque Dios quiere ayudarnos. Todo el tiempo la mano de Dios está extendida, lista para ayudarnos. Dice el versículo en el libro de Isaías: la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para no oír. Dios está así a la expectativa queriéndonos ayudar. El punto es, ¿qué hacer cuando vienen los problemas? Y mira, aquí en la Biblia, Dios nos da muchos ejemplos de personas que vivieron situaciones críticas y lo que hicieron para salir del problema. Y hoy quiero hablarte de un ejemplo, el caso de Pedro. Pedro, el apóstol Pedro, ese que anduvo con Jesús. A Pedro también le pasó, de repente llegó el momento donde la situación se puso desesperada. Y vamos a aprender de Pedro cómo enfrentar esos momentos difíciles, porque hay un momento donde Pedro lo enfrenta de una manera increíble. Y te cuento el pasaje, está en el Evangelio de Mateo, donde Jesús
acaba de hacer un milagro impresionante. Con unos cuantos panes y unos peces, el desayuno de un joven acaba de darle de comer a miles de personas. Un milagro increíble. Y después de esto viene el pasaje que vamos a estudiar, dice en el versículo 22. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del mar, al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí, solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme. Estaban allí en el lago. ¿Sabes? Ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban con gigantes olas, con grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo clamaron, es un fantasma. Pero Jesús les habló inmediatamente, no tengan miedo. Dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro le dijo, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya a ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó del costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. ¿Sabes? ¿No te gustaría que aquí acabara el capítulo? Que así fueran todas las veces. ¿Sabes? Todos estaríamos diciéndole a Pedro, Pedro, wow, eres increíble, eres el mejor, caminaste sobre el agua. Y todos tenemos esos días de victoria, en los que pensamos que la vida cristiana es increíble, Dios hizo cosas maravillosas. Nos quedamos asombrados. Pero no tarda mucho, puede ser el próximo día, el próximo momento, el siguiente versículo, que entonces llegan los problemas. Viene el miedo, viene el hundimiento, vienen las olas. Tan pronto como damos un paso a favor de Dios, de repente llegan las situaciones difíciles. Y continúa el pasaje diciendo, pero cuando vio, está Pedro baja de la barca, dice, pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato, Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron y le dijeron, de verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron esto. ¿Sabes? Vemos este caso, el caso de Pedro, en una situación extraordinariamente difícil, donde las únicas dos palabras, en medio de la situación que enfrentó, las únicas dos palabras que a Pedro se le ocurrieron fueron, sálvame, Señor. ¿Sabes? Pedro siente el viento, empieza a sentir las olas, le da miedo y empieza a hundirse, y entonces Pedro clama, suplica, Señor, sálvame. No se le ocurrió nada más que decir solamente dos palabras, Señor, sálvame. Y eso es exactamente lo que tú y yo debemos hacer ante los problemas, buscar a Dios, orar, pedir su ayuda. Él es un Dios que ayuda. Porque mira, amigo, al orar pasamos de lo que nosotros podemos hacer, de lo que yo puedo hacer, a lo que Dios puede hacer. Y te aseguro que hay mucha diferencia. Pedro sale de la barca, enfrenta a un problema difícil, está empezándose a hundir y entonces clama a Dios, suplica a Dios, Señor, sálvame. Y mira, yo te aseguro que este pasaje lo has escuchado muchas veces, lo has leído muchas veces. Pero hay dos cosas que en especial hoy nos quiere enseñar Dios con este pasaje. Lo primero es un hombre en problemas. Un hombre que empieza a hundirse. Quiero decirte una cosa, no se ha hundido, empieza a hundirse. Dice el versículo, pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Problemas. Ahora, muchos de los problemas que tú y yo tenemos, la mayoría, son cosecha de lo que sembramos. Sembramos mal y cosechamos mal. Pero este no es el caso ahorita de Pedro. ¿Sabes? Pedro se está hundiendo cuando él obedeció a Dios, no se hundía por desobediencia. Pedro le dice a Jesús, si eres Dios, manda que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y lo único que está haciendo Pedro es obedecer. Obedecer, no está haciendo las cosas por su cuenta, está obedeciendo a Jesús. El pasaje no dice que Pedro se hundió. El pasaje dice que Pedro comenzó a hundirse. Y amigo, a veces
a veces es algo que tenemos que aprender. A veces viviendo bien, obedeciendo a Dios, también pueden venir problemas. Podemos tener agua y viento en contra, a veces podemos sentir que nos hundimos, a veces podemos tener miedo, y esto es exactamente lo que le está pasando a Pedro. Muchas veces cuando obedecemos encontramos problemas. ¿Sabes? Como te decía, el viento, las olas en contra, y nos preguntamos, ¿por qué Dios? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué si te estoy obedeciendo? ¿Por qué si estoy sirviéndote? ¿Por qué me quedo sin trabajo? ¿Por qué si te estoy obedeciendo y estoy viviendo para ti? ¿Por qué tengo problemas en casa? ¿Por qué, ¿Por qué si sabes que estoy viviendo para ti, Dios, estoy enfermo? ¿Por qué, Dios? Y sabes, la respuesta es, bienvenido a la vida cristiana, amigo. Algunos piensan que la vida cristiana es un banquete donde no va a haber problemas, es una fiesta. Pero ¿sabes qué? La fiesta va a ser cuando estemos ahí en el cielo. Mientras aquí muchas veces la situación va a ser diferente. Algunos están buscando ropa para la fiesta, pero Dios te ofrece una armadura y una espada porque estamos en una batalla. Mira, nosotros no comemos pastel hasta que lleguemos al cielo, pero mientras vamos a tener que enfrentar muchas veces caminar sobre el agua, vientos en contra, miedo atacándonos, y lo único que podemos decir en ese momento es, Señor, sálvame. Yo espero que entiendas esta parte, la primera parte que hay, un hombre en problemas que busca a Dios y le dice, Señor, sálvame. Lo segundo que Dios quiere enseñarnos en este pasaje es que mientras empiezas a hundirte, hay un Salvador cerca. Dios está cerca y esto es una extraordinaria noticia. Mientras las olas golpean, mientras las olas te empapan, mientras los vientos atacan, mientras el miedo trata de hundirnos, ¿sabes? Pedro clama a Dios y le dice, Señor, sálvame. Y checa esto, esto es maravilloso. Dice el pasaje que de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Inmediatamente, amigo, luego. ¿Y sabes por qué Jesús hizo esto? Extendió la mano y lo agarró. Porque Jesús estaba muy cerca de él, muy cerca de Pedro. Solamente extendió la mano y lo tomó. Jesús estuvo ahí todo el tiempo. Por eso solamente tuvo que extender la mano. Y amigo, te comento esto porque muchas veces en medio del problema el miedo nos ataca y pensamos, Dios, ¿dónde estás? Pero la realidad es que está junto a ti, porque Él quiere ayudarte. Y cuando clamas, Él responde inmediatamente. Jesús no tuvo que ir a Él. Jesús estaba tan cerca que solamente al extender su mano lo tocó. Tan cerca como para escuchar sus palabras, amigo. Tan cerca como para que puedas llamarlo. ¿Sabes? Porque cuando un hombre se hunde, se está hundiendo, solamente necesita decir dos palabras, Señor, sálvame. Un hombre lleno de miedo solamente necesita clamar, suplicar, Señor, sálvame. No es lo largo de las oraciones, amigos, lo que le da fuerza a una oración. No es lo largo de las oraciones lo que hace que Dios nos escuche. No es lo largo porque tú puedes estar orando una hora y tu oración no tener nada de fuerza. Pero un clamor, una súplica, un Dios, sálvame, que sale del corazón, un corazón necesitado. Dios dice, yo escucho eso. Yo escucho el clamor. Y Dios puede levantarte de donde estés. Amigo, incluso hasta sin palabras puedes orar. ¿Sabías esto? Puedes orar con lágrimas. Puedes orar con gemidos, con sonidos sin palabra. Y Dios los entiende. Porque también se ora clamando, suplicando, se ora llorando, se ora gimiendo. Y Dios escucha cada vez que lo haces. Mira, a veces las palabras se acaban. A veces las palabras no sirven, son insuficientes. Cuando la situación es muy difícil, cuando es insuperable, cuando me siento desesperado, cuando veo todo en contra, cuando todo mi mundo se desmorona, mis hijos, mi familia, mi trabajo, mi matrimonio, mi salud, mis finanzas, mi mente, cuando mi mundo está colapsando, cuando no puedo dormir, cuando pierdo el apetito, entonces yo hasta las palabras se me acaban.
Es un Dios te necesito, Dios sálvame, porque mi familia se desmorona, porque acabo de perder mi trabajo, porque perdí mi hogar, porque no tengo a dónde ir, porque no sé qué hacer. Y muchas veces el clamor, las palabras se vuelven en un gemido de dolor. No son palabras, es dolor, es llorar. Y mira, amigo, el gemido es una oración que Dios no rechaza. Es una oración sin palabras. Es un te necesito, solamente tú me puedes ayudar, Dios. Ni siquiera muchas veces sabemos que decir, sálvame, ayúdame, sáname, provéeme. Y solamente me queda clamar y gemir. Escucha esto, por favor, amigo. A veces al orar se acaban las palabras y solo queda lágrimas, solo quedan lágrimas. Y quiero que sepas una cosa, las lágrimas le hablan a Dios, los gemidos le hablan a Dios. Dios sabe lo que significan, Dios sabe lo que sientes, Dios sabe lo que quieres decirle. Me ha pasado a mí muchas veces. ¿Te acuerdas que hablamos del incienso al principio? ¿Te acuerdas que el incienso dijimos que se quema y cuando se quema empieza el olor? ¿Sabes? Cuando las cosas arden en nuestras vidas, crean una oración donde yo llevo mi petición a Dios y Dios sabe lo que me está pasando. Y como sea, clamando, orando, gimiendo, llorando, como sea, Dios te escucha, Dios sabe lo que significa. Dios sabe lo que nos está pasando y esto nos tiene que alentar porque Dios quiere ayudarnos. Él está ahí cuando lo necesitas, extendiendo tu mano, porque Él anhela ayudarnos. Te quiero compartir algunos versículos, versículos que solamente hablan de esto. Dice el Salmo 18, en mi angustia invoqué al Señor y clamé a Dios. El Salmo 116 dice, amo al Señor, pues Él ha oído mi voz y mis súplicas. El Salmo 120 dice, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Clamar, gemir, llorar. La Biblia habla de esto y a lo mejor los diccionarios ni siquiera explican bien el significado, pero Dios sí entiende su significado. Todos los religiosos tal vez no acepten que hagas esto, pero no te importe, amigo. Tu clamor llega al cielo y eso es lo importante. Tus lágrimas llegan al cielo y eso es lo que vale. Puede ser sin palabras, pero estás orando con fuerza y con pasión. Mira, las lágrimas son palabras, palabras para Dios y Dios las responde. Dios ama las lágrimas. Sobre todo cuando tú le dices a Dios, Dios, sálvame, Señor, ayúdame. Y si lo que estás viviendo apesta, clama a mí. Dice Dios, yo voy a rescatarte. Donde sea que estés, pase lo que pase, estoy junto a ti porque quiero ayudarte. Amigo, no digas que no sabes orar. Porque si sabes llorar, sabes cómo orar. Y si sabes gemir, si al ver tu hogar dices, ¡ay! Sabes, Dios te está escuchando, acabas de orar. A veces no sabemos ni qué decir, pero Dios escucha, Dios entiende lo que decimos. Mira, para Jesús tus lágrimas, para Jesús tus gemidos son suficientes para llamar su atención. No es la experiencia que tienes al orar, no son tus palabras, no es lo largo de tu oración, no es ni siquiera lo grave del asunto o tu posición al orar. Es un corazón que necesita a Dios y Dios está ahí para ayudarte. Amén. Mira, hoy puedes llegar más rápido a algunos lugares con un buen auto o en avión o si tienes dinero o influencia. Pero para Dios cuando se trata de la oración, todos estamos al mismo nivel. El millonario y el humilde, la madre soltera y al que acaban de correr al trabajo. Dios escucha cada clamor. Clama a Dios. Él vendrá a ti a ayudarte. Y mira, no sé tu situación, no sé si estés empezando a hundirte, no sé si estés a punto de explotar. Es el momento de buscar a Dios, es el momento de clamar a Dios. Dios te está invitando. Mira lo que Dios dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Clama a Él, llora ante Él, búscalo a Él. Señor, ayúdame. Dios no te va a dejar que te hundas. Y si lo único que puedes decir son lágrimas, llora. Solo 2 palabras, amigo. Señor, sálvame. Sálvame de las malas decisiones.
sálvame, no entiendo lo que pasa, clama, mi matrimonio, mi salud, mi economía, Señor, sálvame, sálvame de mí mismo. Dios quiere ayudarte. Y mira, amigo, Dios ama que oremos a Él. Dios ama que clamemos a Él. Pero la oración que más anhela es escucharte decir, Dios, te necesito, perdóname. Te acepto como mi Señor y Salvador. Porque tu mayor problema es tu eternidad sin Dios. No es lo que estás viviendo ahora. Dios está tratando de llamar tu atención a través de estos problemas. Y si aún no lo haces tu Señor y tu Salvador, es el tiempo de hacerlo. Mira, amigo, yo conocí a Dios. Yo empecé a tener una relación con Dios cuando Dios usó un problema que yo tenía. Mi matrimonio estaba de cabeza, estaba perdiendo mi matrimonio y esto me llevó a los pies de Dios. Dios usa nuestras situaciones, Dios usa nuestros problemas, porque Él quiere que nos acerquemos a Él. Mira, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Si no reconoces que has pecado, si no volteas a la cruz y entiendes lo que Él hizo, lo hizo por ti, lo hizo por mí, lo hizo por amor. Fue su sangre con la que pagó por nuestros pecados nuestra deuda. Y lo único que tú y yo necesitamos hacer, yo ya lo hice hace ya algunos años. Si no lo has hecho, hazlo. Lo único que necesitas hacer es reconocer que lo necesitas. Búscalo. Pídele perdón. Acéptalo. Te voy a guiar en una oración si gustas, donde tú se lo pidas a Dios. Repite estas palabras. Es la oración que más anhela a Dios. Señor, sálvame. Dios, gracias. Gracias, Padre, por hablarme el día de hoy. Y gracias, Señor, porque te necesito. Hoy entiendo que estoy separado de ti. Hoy entiendo que mis pecados me separaron de ti. Te quiero pedir perdón. He pecado de muchas formas, pero no quiero ver tanto mi pecado. Quiero ver tu amor. Esa cruz donde pagaste por mis pecados, donde derramaste tu sangre por la deuda que yo tenía. Hoy acepto ese perdón. Hoy acepto, Dios, lo que hiciste en la cruz. Te pido, Dios, por favor, perdón. Te pido que entres a mi corazón y hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Un Dios que ayuda. Un Dios que no te imaginas lo que quiere hacer en tu vida. Un Dios que está muy cerca para una persona que lo necesita. Clama en Él. Búscalo. Y si no tienes palabras, tú sabes que Dios tiene otras maneras de escuchar. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Amén. Se quedó conmigo en el ocaso, en la oscuridad que me desvió los pasos, y a pesar de conocer tal cual soy, se quedó conmigo y fue paciente, y me levantó cuando bajé mi frente, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra termina. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Aunque a veces dudo y retrocedo, aunque a veces pienso que no puedo, Él sigue aquí. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor.
sigue aquí.